Clase entonces de memoria real o memoria física. Cuando hablamos de memoria está dividido en dos partes porque eh, el proceso de gestión de la memoria de parte del sistema operativo inicialmente arrancó administrando la memoria RAM y las estrategias para cargar los procesos en la memoria y cómo organizarla para que se aproveche el espacio de la manera más eficiente posible. Y ahí se desarrollaron técnicas, algoritmos y conceptos que vamos a ver hoy. Pero después eso resultó no ser suficiente y entonces en aras de conseguir más memoria disponible, se expandió ese concepto de memoria real y se empezó a hablar de memoria virtual, ¿no? Entonces sobre eso vamos a profundizar la clase que viene y en esta clase vamos a ver estos primeros conceptos y estas primeras técnicas que arman como la base para las técnicas más avanzadas ya de memoria virtual. ¿Está bien? Bueno, entonces nos movemos. Acá están referenciados los capítulos que tratan estos temas. Eh, como introducción, acá algunos axiomas que fueron mencionados más o menos por arriba en la primera clase, en la clase de hardware, cuando dijimos esto, ¿no? Cuando yo ejecuto un programa, se crea un proceso y para poder empezar a ejecutar, se crean un montón de elementos en la memoria RAM, ¿no? En los elementos de la imagen del proceso. Estamos hablando de el código, los datos, el heap, la pila, ¿sí? Un PCB. Y lo que habíamos dicho era, todo ese programa tiene que cargarse en memoria RAM de manera completa para poder empezar a ejecutar. En particular, cuando hablábamos de hardware, hablábamos de las instrucciones. Decíamos que las instrucciones, que en principio están en el disco, en un programa que está compilado, se cargan a memoria, y después de memoria se van tomando de a una las instrucciones para ser ejecutadas en el procesador. Entonces, eso es así hasta que veamos la clase que viene, cuando veamos memoria virtual, pero por ahora vamos a asumir esta idea de que el programa tiene que estar completo en memoria principal para poder ser ejecutado, ¿sí? Eh, y sobre esto vamos a trabajar algunos conceptos. ¿Cómo pensamos la memoria RAM? La memoria RAM es un vector muy grande. Acá le falta una S a la palabra administrado. Denme un segundo que voy a abrir una especie de blog de notas temporal porque acá me surge la necesidad de escribir un poquito. ¿Ustedes están viendo toda la ventana o solo una pestaña? Toda la ventana, ¿no? Todo. Y todo el navegador, profe. Exacto, entonces no voy a entrar en ningún sitio raro, ¿no? Porque si no queda grabado. Está mal horno. Entonces, ¿qué es la memoria RAM? ¿No? Un conjunto de direcciones lineales. A mí me gusta la definición esa, ¿no? Acá hay una definición que plantea un gran vector, ¿no? Hay como dos visiones de la memoria RAM. La visión del hardware y del sistema operativo que habla de este gran vector que tiene direcciones, ¿no? Entonces, yo podría pensar esto como que la memoria RAM es esto, ¿no? Posiciones de memoria, ¿no? Que tienen un tamaño, el tamaño de la información que se puede guardar, supongamos un byte. ¿Eh? Y que cada posición de ese byte tiene una dirección para poder referirse a ese byte unívocamente, ¿sí? Entonces acá tengo la dirección 0, acá tengo la dirección 1, 2 y así, ¿no? Acá lo estoy escribiendo en decimal, pero típicamente se escriben en hexadecimal o en binario, ¿no? Y acá tengo información, ¿sí? En este caso, ocupando el espacio de un byte. Entonces, es importante que primero entendamos la memoria con esta abstracción, ¿no? Un conjunto de direcciones lineales, una abajo de la otra, cada una puede ser identificada por su dirección, y sobre esa dirección se escribe o se lee, ¿sí? Fin. Después cuando eh, lleguemos al final de la clase y arrancamos la clase que viene,
vamos a ver la memoria desde otro nivel de abstracción más alto. Y vamos a hablar de páginas, vamos a hablar de segmentos, ¿no? Pero por detrás sigue estando esta concepción que es la que el hardware entiende de la memoria y el sistema operativo también tiene que entender, ¿no? Bytes uno abajo del otro, cada uno con su dirección, ¿sí? Y ahí está todo, digamos, ¿no? Eso es la memoria RAM. Ahí están las instrucciones, ahí están los datos del proceso, las variables, etc. ¿Está bien? Entonces, la memoria no conoce su contenido en el sentido de que, como es un conjunto de direcciones lineales, ¿no? Acá dice un gran vector, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Bytes, ¿no? O sea, a nivel hardware y a nivel sistema operativo no se hace una distinción o un entendimiento sobre qué hay ahí, ¿no? Cuando veamos el segundo nivel de abstracción y hablemos de segmentos o de páginas, vamos a darle un poco más de sentido, pero tampoco va a ser demasiado profundo, digamos. Después, el proceso que le da uso a esas abstracciones le va a dar algún sentido final y va a decir, ah, ok, acá en estos 4 bytes hay una variable entera, por ejemplo, ¿no? Y tengo el valor 1 y le puedo sumar 1. ¿Sí? Pero por ahora no se entiende nada de todo esto. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasó? Tengo un poco de ruido de ambiente, muchachos. Por favor, mutense, ¿sí? Está funcionando esto. Voy a tener que aplicar la técnica del... Ahí se mutearon. Bien. Seguimos. Porque aparte cuando pierdo los controles acá, no sé cómo mutearlos a todos, pero había una manera acá de mutear a todos, pero bueno, no importa. Requisitos de la memoria. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta clase y en la que viene? Cómo el sistema operativo administra este gran recurso que es la memoria RAM. ¿Está bien? Y esa administración persigue estos 4 requisitos a gran escala, ¿sí? Requisitos barra funcionalidades, ¿no? Por un lado, por supuesto, el uso principal es cargar los programas en la memoria RAM porque necesitan estar ahí para ser ejecutados. Pero además de eso, normalmente es necesario poder reubicar esos programas, esos procesos que están en ejecución, de un lugar de la memoria a otro lugar de la memoria, este, por distintas razones que tienen que ver con funcionalidades que implementa el sistema operativo. Por ejemplo, nosotros vimos en la clase de planificación, no, la de procesos, que algunos sistemas operativos implementaban un estado suspendido, ¿no? ¿Se acuerdan de ese estado? Es un estado que incluso ustedes están implementando en el trabajo práctico, si no recuerdo mal, ¿correcto? Bueno, ese estado que implicaba, implicaba que un proceso que estaba bloqueado de golpe se quitaba de la memoria RAM y se llevaba a otro lugar, al disco, para liberar ese espacio de la memoria RAM, dado que como ese proceso estaba bloqueado, no estaba haciendo uso del procesador y por lo tanto estaba ocupando la memoria innecesariamente. Entonces se lo suspendía, ¿no? Entonces la segunda parte de esa historia era que en algún momento ese proceso se desbloquea y de estar suspendido listo, se desuspende y se vuelve a levantar a la memoria RAM pasando al estado ready. ¿Está bien? Entonces acá viene la pregunta, cuando yo vuelvo a cargar ese proceso de la memoria RAM, ¿dónde lo ubico? ¿No? ¿Lo ubico exactamente en el mismo lugar que estaba antes? No sé, en estos 2 bytes, o lo ubico acá, ¿no? O lo ubico acá. Entonces, si nosotros pensamos por ahí con un análisis más de programadores, ¿no? Programadores de alto nivel, que es lo que por ahí estamos acostumbrados a ver en la facultad, uno dice, bueno, da lo mismo, lo pongo en cualquier lugar, digamos, no hay problema. Pero en realidad vamos a ver en esta clase que al principio no daba lo mismo donde se cargaba y de hecho no era tan fácil cargar un programa en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, claramente si yo tuviera la obligación de, cuando saco un programa que está ubicado en estos 2 bytes de memoria, si yo tuviera la obligación de, al cargarlo de vuelta, volver a ponerlo en el mismo lugar, sería una limitación. ¿No? Creo que estamos todos de acuerdo en eso, porque si justo en ese momento estos 2 bytes están ocupados por otro programa, no podría ponerlo ahí. ¿No? Eh, entonces, reubicar tiene que ver con eso, con la necesidad de poder cambiar la posición de un programa en la memoria RAM
para, por ejemplo, poder suspenderlo y traerlo de vuelta a memoria RAM en cualquier lugar. Y también para poder implementar una técnica llamada paginación con memoria virtual, que la vamos a ver la clase que viene, así que no voy a explicármelo ahora, pero es una justificación más de por qué tiene sentido que el sistema operativo sepa tener la capacidad de poder reubicarlos, digamos, ¿no? Así que eso se termina de explicar la clase que viene. Por otro lado, protección, creo que esto es bastante autoexplicativo, ¿no? Volvemos a hablar de seguridad acá. No sé si se acuerdan, yo les había dicho que la seguridad en sistemas operativos la veíamos de a puchos en distintas clases de la cursada. Empezamos hablando de seguridad cuando hablamos de hardware y de introducción a sistemas operativos. Eh, Ahí hablamos, ¿se acuerdan? De instrucciones privilegiadas, no privilegiadas, los modos de ejecución, ¿no? Ahí arrancaba la base, ¿no? Y ahora vemos la segunda parte, en la memoria, ¿no? Es otro momento donde el sistema operativo, en colaboración con el hardware, va a implementar medidas de seguridad para que básicamente cada proceso pueda escribir o leer o acceder a las porciones de memoria que correspondan y no pueda acceder a otras, ¿no? Si un proceso no comparte ningún espacio de memoria con otro proceso, no debería poder escribir o leer en la memoria del otro proceso, ¿no? Por supuesto que menos un proceso debería poder leer o escribir el espacio de memoria donde está cargado el sistema operativo, que también va a estar cargado en la memoria RAM, ¿no? Entonces esa protección tiene que estar enforzada, ¿no? Y va a ser un trabajo colaborativo entre el hardware y el sistema operativo. Eh, la contracara de los esquemas de protección son justamente la funcionalidad de poder compartir espacio de memoria en aquellos momentos donde los procesos lo desean y al mismo tiempo hacerlo de manera segura, ¿no? Eh, Cuando hablamos de compartir memoria hay dos aspectos. Últimamente nosotros no profundizamos tanto, pero lo menciono por acá. Compartir memoria puede ser que dos procesos compartan un espacio de memoria, como por ejemplo una variable para poder escribir y leer, ¿no? Algo que ya sabemos que los hilos de ejecución hacen de manera natural, pero que los procesos, si quieren hacerlo, lo pueden hacer solicitando una syscall del sistema operativo. Entonces podrían compartir una variable para escribir y leer, pero también se comparte código entre procesos. Y eso se hace en forma de bibliotecas o libraries en inglés. ¿Sí? Eso es incluso todavía más común. Los procesos casi que por defecto comparten bibliotecas de código entre sí, mucho más que lo que comparten variables o espacios de memoria para escribir y leer. ¿Está bien? El caso más típico es la biblioteca estándar de C, que tiene las funciones como printf, funciones para operar con archivos, etcétera, que todos usan y que ustedes en el trabajo práctico seguramente también están usando. Ustedes no programaron esas funciones, ya vienen en el sistema, pero ¿dónde están? En una biblioteca que alguien compiló e instaló el sistema operativo. Entonces su programa cuando carga especifica que necesita esa biblioteca, como la biblioteca está instalada y se encuentra, entonces la biblioteca es cargada también a memoria. Ahora, cuando viene un segundo proceso, que no tiene nada, que no es una copia del primero, es otro proceso de otro programa, pero que también usa la misma biblioteca, el sistema operativo, dependiendo de cómo esté linkeada la biblioteca, ¿no? Si está linkeada de una manera dinámica, vamos a decirlo así, el sistema operativo detecta que el proceso segundo que usa la misma biblioteca ya la tiene cargada a memoria, entonces lo único que hace el sistema operativo es decirle al proceso, che, la biblioteca que vos necesitas está acá, y reutiliza la misma que el otro proceso está usando. Entonces, sin darse cuenta, ambos procesos, que ni siquiera se conocen, comparten código, ¿sí? A través de una biblioteca. Eh, Así que compartir tiene ambos aspectos, ¿no? Y finalmente encargarse de hacer una organización física y lógica y hacer la traducción entre ambos mundos, ¿no? Organización física refiere a este conjunto de direcciones lineales que yo les había dibujado acá, ¿no? Saber que la memoria en el aspecto de más bajo nivel se organiza de esta manera, pero también el sistema operativo le da otro sentido, otra forma de organizarlo, que es una organización más lógica, que en un ratito vamos a ver. Y bueno, el sistema operativo tiene que administrar esos dos mundos para que coexistan, digamos, ¿no? Todo esto, esta organización física y lógica, en la gran mayoría de los casos va a ser completamente independiente, o mejor dicho,
transparente a los procesos. ¿Sí? Los procesos no tienen idea de esto, simplemente manejan variables de alto nivel y otro tipo de cuestiones como es de esperarse, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a ver en términos de memoria responde de una u otra manera, directa o indirectamente, a alguno de estos requisitos, ¿no? que son los que son tenidos en cuenta. Bueno, cuando hablamos de protección, esto tal vez lo vieron en la cursada de arquitectura, la estrategia básica, después esto se complejiza un poco más, pero la básica arranca de la siguiente manera, ¿no? Volvemos a hardware acá. Yo tengo un proceso acá, por ejemplo, cargado entre las direcciones 300.040 y 420.940, ¿no? Este proceso que está acá en el medio. Y entonces el proceso está ejecutando y de golpe realiza una referencia a memoria. ¿Sí? Una referencia a memoria es el término que usamos para decir, bueno, quiere hacer algo, quiere leer, quiere escribir, quiere ejecutar, no sabemos. ¿Sí? Entonces la pregunta que se va a tener que hacer el hardware, el sistema operativo, ambos es, ¿esta referencia es válida? ¿El proceso puede acceder a esta referencia que está diciendo? ¿Sí? Uno podría decir, bueno, yo podría asegurarme que en el momento en el cual el programa es codificado y se compila, asegurarme de que todas las referencias sean razonables y no se escapen del espacio de direcciones del proceso. Y eso sería posible si no existieran mecanismos avanzados de manejo de memoria, avanzados entre comillas, como por ejemplo el manejo de memoria dinámica o el manejo de punteros, que es la base de lenguajes como C y muchos otros, ¿no? Cuando yo tengo un puntero a memoria, ¿cuál es la esencia de su funcionamiento? Puedo poner ahí cualquier valor y de alguna manera el valor que termine teniendo ese puntero se resuelve en tiempo de ejecución y depende de la lógica del propio programa, ¿no? Por ahí le pone un valor hardcodeado, por ahí le pone un valor que es el resultado de sumar dos valores, por ahí le pone un valor al puntero que es el resultado de lo que recibe por parámetro de otra función o el resultado del valor de retorno de una función. Entonces, al tener punteros y tener memorias que se calculan, referencias que se calculan dinámicamente, es imposible poder saber de antemano todas las referencias, o dónde van a estar todas las referencias que va a querer hacer un programa. ¿Se entiende hasta acá? Por favor, me interrumpen o me preguntan cualquier cosa, ¿no? No estoy viendo el chat, así que si... Ah, pero yo ahora que tengo dos monitores puedo hacer una cosa. Un segundo. Ah, qué hacker, ¿eh? Ahí está, puse el chat en otro lugar. Entonces acá los puedo saludar mientras sigo volando. Hola, Carlos. Seguimos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Entonces, por ahí al principio era así, o en algunos sistemas más limitados es así, pero, y acá viene la clásica, en la gran mayoría de los sistemas multipropósitos modernos que estudiamos nosotros hoy en día, se calculan punteros dinámicamente y por lo tanto, la única manera de asegurar la protección en la memoria, esto es validar que cada referencia a memoria es válido antes de efectivamente ejecutarlo, tiene que hacerse sí o sí en tiempo de ejecución, dinámicamente. ¿Sí? No puede hacerse con antelación. ¿Está bien? Y eso le agrega una complejidad grande que ahora vamos a empezar a desandar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, como el sistema operativo es el que decide dónde carga el proceso en la memoria RAM, en qué lugar de la memoria RAM libre lo carga, en este caso el sistema operativo eligió cargarlo en la dirección base 300.040 y en la dirección límite 120.900. Nótese que empieza en el número más alto y termina en el más bajo, ¿no? Pero bueno, eso es medio relevante, no importa cómo se ubica, ¿no? ¿Qué se hace? Se guarda en un registro del procesador esa dirección base, ¿no? Acá donde dice base, acá a la derecha es un registro del procesador, ¿sí? Y en otro registro del procesador se guarda la dirección límite, ¿está bien? Acá dice base más límite, pero está bien. Acá en vez de límite debería decir longitud. Longitud debería decir acá, porque base más longitud da el límite, ¿no? Acá hay un tema de nomenclatura. Entonces, se guarda en el registro del procesador. Entonces, ¿qué pasa después? No es el sistema operativo el que valida si la referencia es válida o no. Es el hardware, ¿sí? El que valida
para cada referencia que hace un programa, si la puede hacer o no la puede hacer. Entonces, dentro del procesador o al lado, hay un circuito que se llama Memory Management Unit, o MMU. Es un nombre, no es el nombre, digamos, siempre es ese, pero es un nombre comúnmente usado. Algún circuito o algún procesador dentro de la placa madre que maneja la memoria, que va a mirar para cada referencia estos registros. Entonces, para una dirección se va a preguntar si la referencia que quiere hacer el proceso, supongamos la dirección, no sé, 300.100, es mayor o igual que la base y es menor o igual que el límite, naturalmente, ¿no? Y recién si ambas condiciones son ciertas, entonces se accede efectivamente a la memoria para leer, para escribir o para ejecutar. ¿Está bien? Y si Entonces, alguna de esas condiciones... una, Sí, eso se hace en el ciclo de instrucción, en el decode, o en el, no, o en el fetch. exactamente, exactamente. En el fetch, cuando vos te traes, porque en general lo que va a pasar es que en el operando de una instrucción a veces va a haber una dirección. Por ejemplo, la instrucción jump que dice, quiero saltar a este punto del programa. Y ahí el argumento de jump, que es una dirección de memoria, ¿no? Pues ahí en el fetch del parámetro, entre el fetch y el decode, la verdad, no te puedo decir con precisión si es en una, en la otra o una combinación de ambas, pero en alguna de esas dos se valida esto, ¿no? Porque después lo que sigue es ejecutar la instrucción con ese operando que era una dirección, ¿no? ¿Está bien? Eh, así que sí. Eh, entonces, si alguna de estas condiciones no se cumple, el hardware hace lo que ya vimos en varias oportunidades, ¿no? La única manera en la cual el hardware puede notificar un problema que es generando una interrupción. ¿Está bien? Y ahí, una vez que se produce una interrupción, ¿quién se involucra para tomar las riendas del asunto? A ver, del otro lado de la virtualidad de sus casas. Sistema operativo. Muy bien, el sistema operativo. Se ganó un punto para el parcial. Eh, Me viene bien, ¿eh? eh, Lucas. No, no era Lucas. Bueno, listo, quedó para Lucas porque solo vi ese nombre. Eh, bueno, ahí se involucra el sistema operativo, ¿no? Y el sistema operativo, ¿qué hace? Dice, bueno, ocurrió una interrupción por un direccionamiento inválido. Acuérdense que las interrupciones están tipificadas, ¿no? Entonces, existe una dedicada para mencionar este tipo de problema específicamente. Y entonces dice, bueno, este proceso hizo un acceso inválido y toma una decisión. ¿Está bien? A partir de ahí depende de cada sistema operativo. Lo más común es finalizar el proceso, pero podrían tomarse otras decisiones. ¿Está bien? Se le podría avisar al proceso y después que el proceso haga algo, ¿no? Eh, pero quiero recalcar acá, acá es donde queda claro, o debería quedar claro, porque es una colaboración entre el hardware y el sistema operativo, ¿no? El que valida si el acceso es válido o no en cada momento es el hardware. Pero después, quien toma una decisión al producirse un problema es el sistema operativo. ¿Está bien? ¿Podría el sistema operativo tener la lógica de la validación, la lógica de saber para cada dirección si está dentro del espacio o no? Podría tenerla. Pero ¿qué problema tendría? Tendría mucho overhead de esto, porque sería como realizar una llamada al sistema, una syscall, cada vez que el proceso accede a algo, cada vez que hace una referencia, cada vez que quiera leer una variable, escribir una variable, llamar una función, todo el tiempo habría una syscall, ¿no? Y nosotros ya veníamos diciendo que las syscalls tienen una burocracia, tienen un cambio de contexto. Entonces ahora prácticamente cada instrucción del programa tendría una syscall asociada porque el sistema operativo tendría que validar si está bien o no esa referencia. Entonces sería muy prohibitivo. Entonces eso viene embebido dentro del hardware, ¿no? Muchas de las decisiones a nivel general en la computación terminan yendo para el lado del hardware, terminan implementándose de manera nativa en el hardware, cuando es la única manera en la cual podría funcionar de manera que sea eficiente, ¿no? Bueno, seguimos por acá.
¿Lo tenemos a Fede por acá? ¿O todavía no? A ver. No, parece que no. Ah, me engañó. Después va a ver. Address binding. Un tema un poquito intrincado, pero que vale la pena sobrevolar, digamos. Y que conecta con por qué era difícil la reubicación al principio, ¿no? Pensemos un segundo, yo tengo un programa de alto nivel, ¿no? Declaro una variable A que le asigna el valor 15, ¿no? Si yo lo miro a alto nivel es fácil, ¿no? O sea, ¿dónde está ubicada el valor 15? En la variable A, ¿no? Que en vez de A tendrá un valor que semánticamente tenga sentido para el programador, no sé, edad o el DNI. Pero después cuando eso se compila y está ejecutando, las instrucciones que en algún momento tienen que asignar el valor 15 o manipular la variable A, no tienen ni idea de que existe una variable que se llama A. Ese concepto de la variable A ya no existe más. ¿Está bien? En memoria se manejan direcciones y se manejan valores, ¿no? E instrucciones. Entonces, si yo declaro A, ¿cómo hace el programa después para poder mover el valor 15 a el lugar de memoria donde está la variable A y seguir accediendo, ¿no? Acá tendría que pasar algo así, ¿no? Como si yo dijera, voy a mover una asignación, sería la instrucción, mover el valor 15 a donde sea que esté ubicada la variable A, supongamos en este lugar que vemos acá abajo, ¿no? Pero de vuelta, las posiciones en memoria, ya cuando está el proceso ejecutando, no se referencian por la etiqueta que le puso el programador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Originalmente, cuando yo tenía un programa de alto nivel, y yo compilaba ese programa para generar instrucciones máquina, ¿por qué me pone una acá esto? La madre. Acá me gusta más. El compilador, originalmente, hace varios años, decía, bueno, la computadora no entiende la verdad, entonces yo voy a compilar un programa, voy a generar las instrucciones que el procesador puede entender y voy a poner acá las direcciones que el procesador puede entender para la memoria como un conjunto de direcciones lineales. Entonces no le quedaba otra que decir, bueno, ¿y dónde pongo la variable A? Y la pongo en la dirección 0x1234, supongamos, ¿no? 0x porque está en hexadecimal, ¿sí? Pero bueno, es un número, una dirección. Entonces ya quedaba fijado el valor donde iba a estar ubicado la variable A, incluso antes de que estuviera ejecutado el programa, ¿no? Esto era inevitablemente necesario. Después del programa compilado se producía un enlace, que nosotros no profundizamos mucho en esta etapa, pero tiene que ver con asociar el programa con las bibliotecas que está usando, digamos, no importa. Y finalmente ese programa ejecutable se cargaba en la memoria RAM. Entonces yo necesito tener en la memoria RAM algo como lo que estamos viendo acá, que dice, che, cuando llegue este momento, mueve el valor 15 a la posición de memoria 0x1234. El hecho de que para el programador esto era la variable A, buenísimo, pero para mí es completamente irrelevante. Yo sé que tengo que moverlo a esta dirección. En este espacio no existe la variable A, ¿está bien? Entonces así era al principio, y en algún punto, así tiene que ser al final, porque el hardware no entiende de variables, ¿ok? Entiende de direcciones y de valores que van y que vienen. ¿Bien? Ahora, hacer esto, como era al principio, donde al compilar un programa ya se determinaba la dirección donde iba a estar la variable, generaba varios problemas, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya está visualizando un poco alguno de ellos. ¿Se les ocurre algún problema de esto, digamos? O sea, de tener un programa con todas las direcciones de sus variables prefijadas en el momento que lo compilé, digamos. Estás como hardcodeando la dirección en realidad, ¿no? Y Entonces, entonces, claro, ¿qué pasaría? y entonces no podrías reubicar o, bueno, la reubicación creo que no la podrías lograr en algún punto. Exacto. O sea, yo puedo agarrar y decir, bueno, me importa un carajo, lo ubico más abajo del programa ahora. Pero la dirección tiene hardcodeada la dirección de arriba. Sigue esperando que la variable esté más arriba, ¿no? Que donde ahora debería estar. ¿Estamos bien? Porque está todo hardcodeado adentro. Así que este tipo de esquemas de address binding, de asignación de direcciones en tiempo de compilación, tenía estas limitaciones. No podía reubicar un programa
Y no solo eso, yo estaba obligado a conocer las características de la memoria en la que iba a estar ejecutando antes de ejecutar el programa. O sea, no sé si se entiende. O sea, yo tenía que saber que este programa iba a correr en una computadora con 4 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque si me pintaba ubicar la variable en la dirección 5 GB y después la computadora tenía 4, estoy al horno con papas fritas, ¿se entiende? O sea que tenía que conocer de antemano el hardware donde iba a correr, ¿no? Así que este esquema que estuvo bien al principio, después se necesitó flexibilizar un poco. ¿Está bien? Entonces, una variante un poco mejor es una variante en la cual cuando yo compilo, digo, bueno, no voy a realizar... Hay una cosa que tiene que quedar en claro. La traducción de la variable que el ser humano puede entender a la dirección de memoria tiene que ocurrir tarde o temprano, ¿sí? Acá estamos haciendo esa traducción en tiempo de compilación. El address binding, la asignación de direcciones, lo hacemos en tiempo de compilación. Entonces ahora vemos un esquema un poquito mejor y decimos, bueno, ¿por qué no retrasamos un poco ese binding? ¿Por qué no compilamos y en vez de generar en ese momento la dirección física, generamos una especie de referencia? ¿Sí? Decimos algo así como, bueno, no sé exactamente dónde va a estar ubicada la variable, pero cuando compilo esta sentencia, digo, bueno, la instrucción es mover el valor 15 a algún lugar que está referenciado por el comienzo del programa y desde ese comienzo 34 posiciones después, digamos, ¿no? Entonces ya empiezo a hablar de direcciones relativas, ¿no? Ya no son direcciones absolutas. Y después cuando yo cargo el programa a memoria, ahí hago la traducción, ¿no? Pero eso tiene de bueno que me permite cargar el programa en cualquier lugar, porque acá por ahí no fuimos tan explícitos en ese aspecto. No solo no puedo reubicar el programa, sino que cuando lo cargo al principio, la primera vez, no lo puedo cargar donde me pinta. ¿Está bien? El programa ya tiene un destino asignado, ¿sí? Tal posición de la memoria. Acá yo tengo la libertad de poder elegir dónde lo cargo, porque en el momento en el que lo cargo, ahí hago esta traducción. Entonces yo digo, bueno, che, pero ¿dónde estoy cargando el programa? Bueno, voy a elegir la dirección base 0x1200. Bárbaro. Entonces, si esta variable tendría que estar en el inicio más 34, entonces el inicio más 34 me da la dirección absoluta 0x1234. ¿Se entiende? Este esquema de hacer esas traducciones en tiempo de carga es más flexible, pero igual no me alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo elegir cargar un programa donde quiero, pero no puedo reubicarlo, porque una vez que yo ya hice esto, esta traducción ya está, ¿no? Entonces, el último esquema, que es el que se usa hoy en día, y a partir del cual se para todo lo que vamos a ver después, es un esquema de asignación de direcciones que no se hace ni en tiempo de compilación ni en tiempo de carga, sino que se hace en tiempo de ejecución, ¿sí? Esto es lo último de lo último, señores, el último grito en la moda, ¿sí? Que se inventó más o menos cuando se cayó el muro de Berlín. Nada, esto es literal, pero bueno, es el último grito en la moda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia acá? Yo retraso esa asignación, ese mapeo de dirección lógica a física, estos conceptos ahora los vamos a explicar mejor, lo retraso al último momento posible, ¿sí? No hago la traducción cuando compilo, no hago la traducción cuando lo cargo, al punto tal de que cuando cargo las instrucciones en la memoria RAM, acá sigue apareciendo una instrucción relativa, ¿está bien? Acá no dice la dirección final, dice inicio más 34, ¿no? A pesar de que el programa ya está ubicado en un lugar, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? Acuérdense lo que dije al principio, la traducción se tiene que hacer, no podemos evitarla. Entonces, ¿cuál es el último momento que me queda por hacerla si hago esto? Hacer la traducción en tiempo de ejecución, o sea, en el momento en el que el programa ejecuta la instrucción, recién ahí traduzco y descubro dónde está esta dirección realmente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, claramente el sistema operativo sabe dónde ubicó el programa, el inicio y el fin, ¿no? Entonces yo haciendo un par de cuentas puedo calcular la verdadera dirección
de inicio más 34, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? En tiempo de ejecución, la Memory Management Unit, la misma que validaba, que tiene que validar si las direcciones están bien o mal, es la que va a hacer esta traducción de direcciones en tiempo de ejecución en estos esquemas como los que vemos hoy en día, ¿no? Donde la CPU dice, che, quiero leer acá, y le manda una dirección que vamos a denominar lógica, en este caso 34, y la MMU dice, bueno, pero este proceso o tarea, ¿dónde está ubicado inicialmente? En la dirección 1200. Bueno, entonces yo sé que tengo que generar una dirección física y sé que la forma de hacerlo es sumar la base más este desplazamiento. Entonces se genera esa dirección física y entonces es este el acceso que se hace realmente. ¿Está bien? Profe, una Sí, consulta. Ese 34 sería lo que está en el program counter. exactamente. Pará. Sí, sí, Entonces sí, sí, sí. se lo suma a la base y termina transformando la dirección física. Sí, está en el program counter, sí, pero también está en los argumentos de muchas instrucciones, porque hay muchas instrucciones que en Claro. sus operandos reciben direcciones, ¿está bien? En ambos. ¿Sí? Sí. Eh, Importante agregar a este esquema que estas traducciones que se realizan en tiempo de ejecución se hacen todo el tiempo. O sea, no es que una vez que hago una traducción, dejo acá el valor absoluto hardcodeado. No, el valor siempre queda en la instrucción cargada en memoria, queda relativo y cada vez que se ejecuta se traduce de vuelta. Se traduce de vuelta. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Una libertad total para poder mover el programa donde yo quiera, cargarlo donde yo quiera y moverlo donde yo quiera. Lo único que tengo que hacer es actualizar estas direcciones de inicio que van a estar guardadas ¿dónde? ¿Dónde va a guardar el sistema operativo esto? En el, En el PCB. En el PCB de cada proceso, porque cada proceso empieza y termina en un lugar distinto, ¿no? Pero, muy importante, cuando un proceso empieza a ejecutar, esas direcciones de inicio y de fin se van a cargar en uno o varios registros del procesador para implementar un esquema igual o parecido a este que estamos viendo acá, porque es el hardware el que al final del día tiene que decir vale o no vale. Entonces, el hardware no entiende de PCBs. ¿Está bien? El hardware lo que establece una convención que dice más o menos así. Che, sistema operativo, vos, cuando yo esté ejecutando instrucciones, déjame en este registro una base, déjame en este registro el límite, no sé de dónde lo sacás, pero vos dejalos acá, entonces cuando yo esté ejecutando cada instrucción y vea cada referencia a memoria, voy a comparar con lo que vos escribas acá. ¿Sí? Y el sistema operativo dice, bueno, dale. Entonces, cuando el proceso no está ejecutando, porque se bloqueó o lo que sea, ya sabemos, esta base y límite se la tiene que guardar en algún lugar. Entonces, el sistema operativo lo tiene en el PCB del proceso. ¿Está bien? profe, ese Sí. es el puntero de la base, puede ser, de donde copia el valor del PCB. Sí, aunque a veces los procesos tienen varios segmentos, entonces por ahí si vos estás leyendo algún libro particular, por ahí puede ser la base de la pila o la base de los datos, pero sí, la base del segmento que se esté usando. Sí. En el Claro, PCB perfecto. está el puntero. Sí. Exactamente. El o los punteros que sean necesarios. ¿Sí? Después vamos a ver más sobre eso. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Este es uno de los temas más densos por ahí de esta parte, así que si más o menos se entendieron me quedo contento. Si quiero tener memoria dinámica es un problema, pero esa pregunta se hizo hace 10 minutos, así que espero haberlo respondido Juani, y si no, me avisas. Bueno, bien. Entonces, fuimos de alguna manera construyendo, o yo fui llevándolos a ciertos conceptos que los dije mientras desandábamos el problema y ahora los plasmamos, ¿no? Dirección lógica, dirección relativa y dirección absoluta o física, ¿sí? Son tres conceptos importantes que salen de todo esto y que vamos a hablar mucho sobre ellos ahora, la clase que viene, en los parciales, en los finales y por el resto de sus vidas. Bueno, no, tal vez tanto no. Pero bueno, durante la cursada vamos a hablar mucho. Acá están las definiciones, ¿no?
La dirección lógica es una referencia a una ubicación en memoria, ¿sí? Pero que está independizada, que está desacoplada de la verdadera ubicación. ¿Está bien? Una dirección lógica es una dirección que puede ser traducida a una dirección física, ¿sí? Y para ser traducida necesita de alguna cuenta, de alguna operación. ¿Está bien? Cuando hablamos de dirección relativa, es un tipo de dirección lógica que está expresada en base a un punto conocido, ¿no? Cuando decimos inicio más 34. Esto es precisamente una dirección relativa, pero si decimos que es una dirección lógica está bien también, digamos, nosotros tampoco nos volvemos locos haciendo tanto esa distinción, eh, pero bueno, es un tipo de dirección lógica, ¿sí? Y la dirección absoluto física es la referencia a la ubicación final, ¿no? La verdadera ubicación. Es, podríamos redefinirlo como una referencia que para ser accedida no necesita ninguna otra traducción, digamos. Con ese valor alcanza y sobra para realizar el acceso, mientras que con la dirección lógica no me alcanza, ¿no? Yo tengo que traducir, ¿sí? Bien, entonces, este invento de las direcciones lógicas, ¿no? Que es la consecuencia de querer poder retrasar este mapeo de direcciones, es lo que da la libertad para que los programas puedan ser cargados en cualquier lugar, puedan ser reubicados en cualquier lugar, y senta las bases para el esquema completo prácticamente de memoria virtual que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos entendiendo estos conceptos y ya vamos bien. Acá yo no sé en el trabajo práctico cómo son las direcciones que ustedes tienen que usar, porque está el concepto, ¿no? De escribir o leer en algún lugar de la memoria, o no hacen eso, el lenguaje que les... Memoria con dos- ¿Cómo? Creo que no se escuchó bien. una memoria con un puntero de 2 niveles. O sea, con una Ajá. lista que pega otra lista, una tabla de punteros y ahí está el dato. Ok, pero el número que vos pones en el programa, ¿no? Que representa una dirección, es la dirección final final o en realidad o no es la dirección final final de donde va a estar? No, hay un módulo de CPU que te pide el número de tabla, el número de página y Ah, el número de desplazamiento y así. ahí va. Bueno, ahí ya están trabajando en el trabajo práctico con direcciones lógicas, que después se traducen a través de esas tablas a direcciones físicas, ¿no? En el trabajo práctico hay paginación y segmentación. Esos temas los empezamos a ver recién ahora y la clase que viene, ¿no? El otro día yo hablaba con unos ayudantes que trabajó en la confesión de trabajo práctico y me comentaba que no era la idea original que se trabaje en el módulo de memoria desde el día uno, porque es un tema que se ve recién ahora y está todo pensado en términos de las entregas para que no tengan que hacer nada hasta ahora, más allá de que obviamente aquellos que son recursantes y por ahí ya saben de qué va la mano, podían lo empezaron a trabajar y no hay problema, ¿no? Pero para aquellos que no lo eran, no se preocupen si todavía no habían empezado con la parte de memoria, porque está todo pensado para que empiecen ahora, ¿no? Y si ya empezaron, bueno, ahora llega el momento de bajar los conceptos y asegurarse de que lo que entendieron lo entendieron bien. ¿Está bien? Bueno, algo parecido al tema el mapeo de direcciones lógicas a físicas ocurre con las bibliotecas, ¿no? Nada, las bibliotecas pueden ser enlazadas dinámica o estáticamente. En este tema nosotros tendríamos que profundizar un poco más, pero bueno, ahora le damos un nivel básico, que es el siguiente. Si yo declaro una biblioteca, ¿no? O sea, un conjunto de funciones que quiero reutilizar, ¿no? Supongamos acá biblioteca.c, yo tengo varias maneras de hacer el enlace, ¿no? El enlace es, de alguna manera, pegar esa biblioteca del programa para que la pueda usar, ¿sí? Acá está explicado el dinámico, entonces este es el estático, pero no le pusieron el título. Bueno, cuando yo agarro y declaro una biblioteca y después hago un enlace, puedo hacer un enlace estático o dinámico. Si el enlace es estático, como el que estamos viendo acá, básicamente todas las funciones del programa se pegan al programa original, es como si fuera un único gran archivo y se compila todo junto como un gran Docker. ¿Está bien? Eso significa que ese programa que se genera ya se transforma en algo indivisible entre las instrucciones del programa en sí, las instrucciones de lo que era una biblioteca y otras, ¿no? Y entonces se carga como un todo en memoria RAM.
Entonces, ese esquema de enlace impide que varios programas puedan reutilizar la misma biblioteca. Bueno, o mejor dicho, la pueden reutilizar, pero cada programa la enlaza y la hace parte de su programa, entonces se carga varias veces en memoria RAM. ¿Está bien? Sin embargo, si el enlace que se hace es dinámico, ahí es distinto porque este gráfico no me gusta. Vamos a este. Porque el proceso dice, yo voy a usar la biblioteca compartida, pero se carga solamente el código del proceso por un lado y la biblioteca por el otro, y el sistema operativo es el que gestiona esa carga y descarga de bibliotecas. Entonces, este esquema dinámico es el que permite que un segundo programa, que también quiere usar esa biblioteca, pueda referenciarla y compartirla, y entonces el sistema operativo, nada, carga la biblioteca una sola vez, la memoria RAM, y eso es un poquito más eficiente. ¿Estamos bien? Usar una biblioteca de manera dinámica implica que la biblioteca esté preinstalada en el sistema. ¿Sí? Pequeño gran detalle. ¿Sí? Si esa biblioteca no está en el sistema, el programa no puede ejecutar. ¿Ok? Por el contrario, un punto, si se quiere, a favor de este esquema es que al compilar un programa y meter todo adentro, al hacer un enlace estático, el programa ya es autosuficiente, porque no necesita que haya otra cosa más en el sistema operativo para poder ejecutar. No necesita que se instale una biblioteca extra. ¿Está bien? Así que, nada, tiene sus puntos a favor, un esquema más estático. ¿Sí? Bueno. No sé si escucharon hablar, en Windows era muy común la extensión DLL, ¿la escucharon nombrar alguna vez? Los puntos DLL. Esas son las bibliotecas dinámicas, la extensión para las bibliotecas dinámicas en Windows. ¿Sí? Y los .lib son las bibliotecas estáticas en Windows. ¿Sí? Y después en Linux, las bibliotecas estáticas tienen una extensión que es .a, mientras que le puse status, pero es estática, espero que se haya entendido. Y las dinámicas en Linux son .o. Nada, por si ven algún archivo algunas por ahí, son las convenciones bajo las cuales se clasifican en Windows y en Linux, ¿no? Bueno, Perdón, ¿la biblioteca estática qué significa? ¿No se carga para ser compartida? es una biblioteca que se pega al programa en el momento en el que el programa se compila. Entonces se hace parte del programa, se concatena con todo el programa. Entonces, cuando vos cargas el programa ya tiene embebida la biblioteca dentro. ¿Está bien? Okay. Y entonces para el sistema operativo ya es indistinguible qué parte de eso era el programa y qué parte de eso era la biblioteca, porque es todo el programa. ¿Está bien? Es casi Entonces como que no se pueda compartir con otro programa, con otro proceso que quiere usar esa biblioteca estática. O sea, se va a cargar en ese otro proceso también ese mismo cacho de código. Exacto, no se puede compartir la misma instancia de la biblioteca. La vas a tener que cargar varias veces. Pero sí se puede compartir en el sentido de que varios programas pueden adosarse esa biblioteca estática a su programa y llevárselas. ¿Sí? O sea, en ese sentido sí la compartís porque no la tuviste que programar de vuelta, digamos, ¿no? Pero la tenés cargada varias veces en la memoria RAM cuando es estática. ¿Está bien? Porque se pega a tu programa en tiempo de compilación y se hace indivisible, digamos, ¿no? Mientras que una biblioteca dinámica no se pega al programa en tiempo de ejecución. El programa declara que la usa, pero el sistema operativo carga el programa por un lado y la biblioteca por el otro. Y hace un enlace, digamos, ¿no? Entonces, como el sistema operativo de alguna manera gestiona esta biblioteca dinámica en memoria, nada, cuando venga un segundo programa que la quiere usar, no la carga de vuelta a la biblioteca. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? Perfecto, sí, sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, bien. Pasamos a un segundo tema, o tercero, o cuarto. A ver un segundo, vamos a ver cuánto queda.
Particionamiento fijo, dinámico, bla, bla, bla. Estos ejemplos salen medianamente rápido. Bueno, por ahí hacemos un corte. Justamente. Está bien, vemos. Vamos a ver, porque por ahí lo hacemos de un tirón. Vamos a ver qué tan cansado estoy yo. Acá. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, ya está un poco el concepto este de, sabemos que la memoria es importante, la protección, vimos cómo se efectúa, vimos un poco la colaboración entre el hardware y el sistema operativo, y este proceso de traducción de direcciones, lo cual genera estos conceptos de direcciones lógicas y físicas. Y ahora lo que vamos a ver es estrategias que lleva adelante el sistema operativo, en colaboración también con el hardware, a la hora de cargar los programas a memoria, transformándolos en procesos, porque parece una pavada, pero no es tan sencillo. O sea, ¿dónde se ubica un proceso de la memoria RAM? Le asigno un pedazo de la memoria más grande, más chico, el tamaño que necesita, da lo mismo, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es 2 o 3 estrategias de asignación de memoria para los procesos. ¿Está bien? La primera de ellas... ¿Qué pasó? Me desloguearon de algún lugar. Bueno, un segundo, ¿qué pasó acá? ¿Te parece? A ver. Un segundillo. ¿Me bajaron la sesión? ¿O fueron algunos de ustedes, muchachos, que me hackearon? A ver si ahora le doy un retry acá. Ah, ahí va, ahí lo resolví. El primer esquema es, me siguen escuchando, ¿no? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, sí. Particionamiento fijo, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta estrategia? La memoria la divido en pedazos, todos del mismo tamaño, y en cada pedazo ingresa un proceso y solo un proceso. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo que iniciar un proceso, voy creando los segmentos, me fijo qué tamaño tienen, y lo ubico en una de estas particiones predefinidas. ¿Está bien? Las particiones se definen, cuando arranca el sistema se definen esas particiones, acá empieza una, acá termina la otra, etcétera, etcétera, y eso se mantiene así durante toda la ejecución del sistema. ¿Está bien? Dentro de este esquema, por más que las particiones tienen un tamaño fijo, podríamos tener dos variantes. Uno en el que las particiones tienen todos el mismo tamaño, y otro en el cual las particiones tienen unos tamaños más chicos y otros tamaños más grandes, ¿no? Pero en ambos casos es fijo, una vez que se define ese tamaño no cambia, ¿no? Acá lo vemos visualmente, ¿está bien? Tengo la memoria dividido en particiones, hay un lugar donde está el sistema operativo, naturalmente, y después hay un montón de particiones libres, en este caso todas iguales de 8 megas, o en el esquema de la derecha con distintos tamaños. ¿Está bien? Entonces ahora esto nos obliga al sistema operativo a tener una estructura administrativa conocida y administrada solamente por el sistema operativo, que le tiene que decir al sistema qué particiones están libres y qué particiones están ocupadas, ¿no? Algo que seguro ustedes también están haciendo un poco en el trabajo práctico. Acá hay un gráfico que no sé en qué sentido tiene, pero está robado del Stalin, eso seguro. Y nada, este esquema es un esquema sencillo que presenta algunas limitaciones como las que estamos viendo acá, ¿no? Si de golpe yo tengo un proceso, un esquema como este, donde están algunas particiones ocupadas, ¿no? Las que están en rojo y las que están en azul están libres, si de golpe quiero ubicar un proceso que ocupa 4 megas, lo puedo ubicar en alguna de esas dos particiones sin ningún problema, pero ¿qué va a pasar ahí? Digamos? Se va a producir cierto derroche, ¿no? Porque yo voy a asignar una partición completa de 10 megas para un proceso que ocupa 4 megas, ¿no? Entonces, este esquema funciona de esta manera. Digamos. Después, más adelante, vamos a ver variantes que trabajan esto, pero este funciona así. No puedo como partir esa partición, entonces se va a producir un derroche. ¿Está bien? No significa que no funcione, solo que no es lo más eficiente en este sentido, ¿no? También ocurre el otro caso, ¿no? Si un proceso es tan grande como, por ejemplo, 20 megas, en un esquema como este,
no lo puedo ubicar en ningún lugar, porque no tengo una partición tan grande como 20 megas para poder ubicar, ¿no? Bueno, entonces algunos problemas que maneja este esquema. El problema primero que vimos, el de el proceso ocupando 4 megas pero derrochando. Está madre, boludo. Este gráfico está mal. Acá tendría que decir 8 megas, pero bueno, no importa. El proceso ocupando un espacio de 10 megas solo para 4 megas, ese derroche nosotros le llamamos fragmentación interna. ¿Está bien? Decimos que un esquema como este de particionamiento fijo sufre de fragmentación interna. Y nada, ese espacio que no puedes asignar. ¿Está bien? Bueno. Otro esquema opuesto es particionamiento dinámico. Hacemos lo contrario, digamos. Me imagino una gran partición que ocupa todo el espacio de la memoria y voy creando las particiones en el momento en el cual ubico los procesos, y el tamaño de estas particiones que voy creando tienen el tamaño exacto de los procesos que yo quiero ubicar, ¿no? Acuérdense que acá estamos hablando de estos particionamientos, ya tienen que ver con esta organización lógica de alto nivel. ¿Vieron cuando vimos al principio? Yo les dije, la memoria es un conjunto de direcciones lineales, así lo entiende el hardware, pero después el sistema operativo, aparte de entender ese esquema, tiene que generar una abstracción de alto nivel, ¿no? Y yo les dije una organización más lógica. Ahora estamos viendo esa organización más lógica, donde tenemos particionamientos, ¿no? Una partición donde ubico todo un proceso que ocupa 10 megas, supongamos, ¿no? El hardware no entiende nada, digamos, de eso, o poco, digamos. Por ahí va a entender alguna parte. Pero por debajo siguen siendo direcciones lineales y bytes que se escriben y se leen, ¿sí? Entonces, volvemos para acá y decimos, bueno, un esquema de particionamiento dinámico no tiene un número fijo de particiones, entonces yo digo, bueno, arranco con la memoria vacía o con una única gran partición que ocupa toda la memoria, y a medida que van apareciendo los procesos, creo particiones del tamaño de cada proceso, ¿no? Total, yo como sistema operativo defino, digamos, cuando empieza y cuando termina una partición, ¿sí? Nada, parece mucho más dinámico y mucho más potente este esquema, ¿no? Un esquema como este, no sé si se darán cuenta, no sufre de fragmentación interna, porque no hay un derroche, ¿está bien? Dado que yo creo la partición del tamaño que necesita el proceso, no lo voy a asignar de más, ¿no? Miren un esquema como este, una secuencia como esta. Se cargan acá 3 procesos, después el proceso 2 finaliza, ¿no? Y se ubica otro, se genera un hueco, finaliza, ¿no? O sea, acá tenemos una secuencia en la cual se cargó un proceso, se cargó otro, después se descargó uno, después se cargó uno nuevo, se descargó uno viejo, se cargó uno nuevo. Y esto que estamos viendo acá, que fuimos representando gráficamente que pasaba, es algo que comúnmente pasa en este tipo de esquemas dinámicos, ¿no? Se empiezan a fabricar huecos por todos lados, ¿no? Esos huecos son particiones libres, ¿no? Por supuesto. Pero esto empieza a generar cierto tipo de problema, ¿no? Porque, ¿qué sucede si ahora... Acá falta el ejemplo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sucede si ahora yo deseo cargar un nuevo proceso, supongamos el proceso 6, cuyo tamaño es 8 megas, ¿no? ¿Tengo el espacio libre? Sí, pero no lo tengo continuo, ¿sí? Y en el esquema este, al igual que en el anterior, yo asigno un proceso a una partición completa, no lo puedo repartir. Por lo tanto, este problema que sufre este esquema dinámico, le llamamos nosotros fragmentación externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de golpe puedo tener un montón de huecos donde, por no estar continuos, no pueden ser aprovechados, ¿no? Entonces yo quiero cargar un proceso cuyo tamaño es igual a la suma de los huecos disponibles, pero no los puedo aprovechar, ¿está bien? Así que así como el anterior esquema sufrió fragmentación interna, por asignar de más, porque yo tengo definidos los slots tamaño fijo, acá sufrimos fragmentación externa, ¿sí? Acá hay un ejemplo donde armamos tablas, ¿no? Y decimos, bueno, mi tabla de asignación de segmentos no es igual que la anterior, ¿no? Porque ahora yo antes decía, bueno, en la partición 1 tengo el proceso 2, ¿no? Y ponía el tamaño, o no ponía nada. Pero acá yo tengo que poner la dirección inicial y el tamaño, o la dirección inicial
y la elección final, ¿no? Porque cada partición puede tener un tamaño distinto y depende del momento, ¿no? Acá está el ejemplo de la fragmentación externa, ¿no? ¿Qué pasa si quiero cargar el proceso 6 de 8 megas? ¿No? Bien. Sobre estos esquemas dinámicos, existen algoritmos que se pueden aplicar para poder elegir dónde ubicar un proceso, ¿no? Se llaman algoritmos de ubicación, ¿no? Primer ajuste, siguiente ajuste, mejor ajuste, peor ajuste. Yo no suelo explicar en inglés, pero bueno, acá está en español. ¿Cuál es la idea de estos algoritmos? Si yo tengo un hueco de 2 megas y un hueco de 6 megas y quiero cargar un proceso de 5 megas, no hay mucha opción para elegir, ¿no? Pero si yo quiero cargar un proceso de 1 mega, ¿dónde lo ubico? ¿En el hueco de 2 o en el de 6? ¿Sí? ¿Da lo mismo? Entonces acá se plantean algunos algoritmos para elegir, tomar un criterio, ¿no? El algoritmo de primer ajuste busca el primero que encuentra donde el proceso pueda entrar y lo mete. El del siguiente ajuste busca el primero que encuentre, pero empezando desde la posición de la última asignación. Es como si conservara un puntero, digamos. La estrategia del mejor ajuste busca el hueco más chico donde pueda entrar el proceso. Y la estrategia del peor ajuste hace la inversa. Busca el hueco más grande donde pueda ubicar el proceso, ¿no? ¿Sí? Distintos algoritmos que un sistema operativo puede adoptar para poder ubicar el proceso en algún lugar, ¿no? Pregunta, ¿cuál de estos algoritmos, comparemos el mejor ajuste con el peor ajuste, cuál de los dos me puede generar una mayor fragmentación externa? A ver quién se anima por un punto ficticio del parcial. El peor ajuste. ¿El peor ajuste es el que me genera más fragmentación externa? No me gusta. ¿El de mejor ajuste no sería el que puede llegar a pasar? Claro, básicamente porque es el otro que quedaba, pero ¿por qué? La clave está pensando lo siguiente: ¿cuál de los dos esquemas me va a generar huecos más chiquitos? El de mejor, porque a medida que vas teniendo procesos y van finalizando, va a quedar huecos. Se van a ir generando huecos en memoria. Exacto, si yo le asigno el hueco más chico donde entre, el remanente es chiquito. Si yo le asigno el hueco más grande, el remanente es más grande. Entonces, la probabilidad de que después cuando quiero meter un proceso no entre, va a ser mayor si yo tengo muchos huecos chiquititos a que si tengo menos huecos más grandes. ¿Está bien? Es una probabilidad, digamos. Todo puede ser distinto con casos excepcionales, ¿no? Esto no significa entonces que la de peor ajuste sea necesariamente la mejor, ¿eh? Es una comparativa que está bueno hacer, pero podríamos hacer otras. Bueno, sufrimos fragmentación externa, ¿no? Acá está un poco la definición, ¿no? El proceso entra con la suma de varios huecos, ¿sí? Entonces soy un tipo infeliz. Se puede compactar, existe la estrategia de compactación, que consiste básicamente en nada, junto todos los procesos continuos y todos los pequeños huecos. Como yo las particiones las voy creando y descreando, junto todos los huecos y armo una gran partición de lo que antes eran muchos huecos chiquititos. Pero para eso tengo que compactar, ¿no? Tengo que mover todo el lugar. Es un proceso válido, pero es una operación costosa, ¿sí? No cualquier sistema operativo puede darse el lujo de ponerse a compactar, porque compactar implica frenar la operatoria del sistema y que todos los procesos no hagan nada por un tiempo, ¿no? Porque vos estás moviendo las instrucciones y los datos de un lugar a otro. ¿Está bien? Pero sigue siendo una manera de aminorar o de reducir este problema. ¿Está bien? Bien. Llegamos acá y vamos a hacer un corte, pero vamos a hacer un corte cortito. Valga la redundancia. Porque después queda paginación, segmentación y la protección. Y listo. Está bien. Bueno. Aparte hago el truco de pausar el video, entonces queda como un único video. El otro día me vi en el momento en el que se puso el salto y nada. Fue un momento mágico. Bueno. Vimos la estrategia de particionamiento fijo, dinámico,
Y ahora vemos una más, que se llama Body System, ¿sí? Que intenta compensar las desventajas de ambos. El esquema es más o menos una combinación de ambos. Funciona de la siguiente manera. Asigna los procesos tamaños de memoria que son potencias de 2, ¿sí? Y después, a medida que los segmentos se van liberando, si los segmentos son hermanos, donde ser hermano significa que surgieron como el particionamiento de un segmento mayor, inmediatamente mayor, entonces en el momento de la liberación se produce una especie de compactación parcial. Entonces, visualmente queda muy claro. Fíjense, tenemos una gran partición inicialmente, y después cuando vienen los procesos les voy asignando una partición de tamaño. Fíjense, vino uno de 200 megas y le asigné esto. Pero notes el detalle, digamos. El algoritmo primero se fija, ¿es esta la partición potencia de 2 más chica que yo le puedo asignar? Si la respuesta es no, entonces parte esto en dos segmentos de 512 y se hace la misma pregunta de vuelta. Bueno, ¿alguno de estos de 512 es la potencia de 2 más chica que yo le puedo asignar? Como la respuesta es no, agarra una de esas particiones, la vuelve a partir en 2 y le quedan 2 de 256. Entonces ahí dice, che, 256 ¿es la potencia de 2 más chica? Sí. Entonces asigna una de 256, nótese que acá tenemos un poco de fragmentación interna, ¿no? Y me quedaron aparte otras particiones libres de tamaños 256 y 512. ¿Está bien? Entonces así funciona todo el tiempo este algoritmo. ¿Está bien? Entonces ahora me viene uno de 100, busco la más chica, como no es suficientemente chica, parto en 2 y asigno. ¿Está bien? Acá me vino uno de 64, entonces partí esta en 2 y asigné. ¿Está bien? Y la parte interesante tiene que ver después, ¿no? Supongamos que se descargan el proceso 1 y 2, ¿no? Entonces, se libera el proceso 1, por lo tanto, esta partición quedó liberada, hasta acá no pasó ninguna locura. El proceso 2 también se liberó, esta partición quedó liberada. Estas dos no son hermanas, porque no salen del mismo padre, ¿sí? Pero después, cuando se descarga el proceso 4, que estaba acá, ¿sí? Ahí el sistema hace esta consolidación de compañeros, o mergeo, o compactación parcial, que consiste en decir, bueno, las dos de 64, las de 64 que se liberó con la de 64 de al lado, las puedo unir en una partición de 128, y al mismo tiempo esa de 128, o sea, esto puede continuar, ¿no? Era hermana de la otra de 128, entonces se pueden unir, y lo mismo con la de 256, y entonces termina quedando esto. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende la cuestión que lo hace atractivo este sistema? Digamos, logra hacer compactaciones parciales sin tener que frenar todo el comportamiento del sistema para mover todo de un lugar a otro. No es la gran compactación, pero permite tener particiones no tan chicas dentro de lo que se puede, ¿no? Es como que intenta tener un particionamiento dinámico con un poco menor de fragmentación externa que la que tendría el particionamiento dinámico estándar, digamos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Estas clases últimamente son cada vez más cortas. No sé qué me pasa, pero me parece que virtualmente y con una presentación que no es mía, esto me impacta negativamente. Pero bueno. Bueno, entonces, hasta acá estamos con la primera parte. Queda una segunda parte que es un poco más corta que esta, pero igual vamos a estar por ahí una horita más. Así que voy a hacer un corte acá, es un buen momento para cortar, pongo pausa. Lala, acá estamos, con la grabación que continúa, como si nada hubiera pasado. Segunda parte, vamos a hablar de segmentación y paginación, ¿sí? De alguna manera esto es un continuado de los temas anteriores, en el sentido de que nosotros vimos 3 esquemas de particionamiento: fijo, dinámico y body system, y ahora vamos a ver otros 2 más: segmentación y paginación. ¿Está bien? Estos esquemas ya son los que se usan más comúnmente hoy en día en los sistemas operativos,
y son una evolución, si se quiere, de los esquemas anteriores. ¿Mm? Por eso estaba bueno ver un poquitito los anteriores para terminar de entender cómo se llegó a esto, ¿no? Entonces, primer esquema, segmentación. La base de esto es, el proceso ya no es una única gran partición, sino que se divide, la imagen del proceso se divide en segmentos. ¿Está bien? Estas particiones llamadas segmentos tienen tamaño variable, y la idea es que cada segmento, en cada segmento se junten aquellas porciones del código que tengan que ver entre sí, que tengan una relación, ¿no? Entonces, típicamente está organizado desde la visión de la programación y desde la estructura del programa, ¿no? Suele haber un segmento donde están todas las instrucciones de código, suele haber un segmento donde está toda la pila, un segmento donde están los datos, la biblioteca, etc., ¿no? Por eso los tamaños no son necesariamente iguales, ¿no? Tendrá el tamaño que tenga que tener para el código, para la pila, etc. Algunos segmentos tienen un tamaño más fijo en el sentido de que no cambia en el tiempo, pero cada proceso tendrá su propio tamaño de código, y después hay otro tipo de segmentos como la pila, los datos, o mejor dicho, pila y heap, que van creciendo a lo largo de la ejecución del programa y después van decreciendo a medida que se van liberando esos espacios de memoria. ¿Está bien? Pero al estar partido un proceso en varios segmentos, estos segmentos no tienen que estar necesariamente continuos en la memoria. Puedo tener el segmento de código en un lugar de la memoria y el segmento de la pila de ese mismo proceso en otro lugar. ¿Está bien? Entonces acá tenemos el ejemplo del proceso, ¿no? Dividido en distintos segmentos y después ubicados en distintos lugares en la memoria RAM. ¿Está bien? Ya no importa la continuidad, ¿sí? Los segmentos suelen tener tamaños grandes, pero ahora puedo ubicar cada uno en un lugar distinto. ¿Está bien? Necesito tener una tabla de segmentos, ¿sí? Que me va a indicar para cada segmento del proceso dónde empieza y dónde termina, ¿no? Cada uno tiene una longitud distinta, así que es necesario toda esa información. Y en un esquema como este, no tengo fragmentación interna porque yo voy ubicándolos en la memoria, creando segmentos para el tamaño del mismo segmento que quiero ubicar, pero sí puedo tener obviamente fragmentación externa, ¿no? Porque estoy haciendo una especie de asignación dinámica, ¿no? Donde se generan huecos. Bueno, nada, esta es la segmentación. A la hora de traducir direcciones, las direcciones lógicas, ¿cómo están formadas? Tienen dos partes, ¿sí? Una dirección lógica de un proceso, lo que estamos viendo acá a la derecha, tiene en los bits más significativos, el número de segmento del proceso que se quiere acceder, y en los bits menos significativos el desplazamiento dentro de ese segmento, específicamente para indicar qué byte se quiere leer, o se quiere escribir, o se quiere ejecutar. Entonces una dirección lógica está formada por estos dos valores, y la traducción a la dirección física consiste en ir a la tabla de segmentos del proceso y decir, bueno, si se quiere acceder al segmento 1, entonces el inicio está en la dirección 40.900. Entonces a esta base se le suma el desplazamiento, que está acá a la derecha. Ahora abajo seguro hay un gráfico, un ejemplo con números, para lograr la dirección física final, ¿no? Acá está. ¿Sí? En este ejemplo, segmento 3, ¿sí? Entonces se toma la base del segmento, 200 en hexadecimal, 2000 en hexadecimal, y se le suma el desplazamiento, que era parte de la dirección. Y el resultado es este número absoluto, 0x250a, que representa la dirección física, ¿sí? De ese proceso, y es la traducción que hizo la MMU en tiempo de ejecución para poder acceder. ¿Está bien? Ven cómo vamos tomando conceptos que fuimos viendo antes y ahora los vamos juntando para un esquema un poquito más complejo, que ya es el que se usa hoy en día, digamos. O uno de los que se usa hoy en día. Es importante entender esto, ¿no? Cuando yo digo que una dirección lógica que un proceso quiere usar para acceder a un lugar, el valor de un puntero en su programa, digamos, uno lo ve como un número,
pero en realidad está conformado por, en esquemas como este de segmentación, por estos dos pares, ¿sí? Una parte me indica el número de segmento y otra parte me indica el desplazamiento, y eso termina especificando dentro de ese segmento un byte específico que yo quiero leer o escribir, que en este caso está marcado en rojo. ¿Está bien? Por eso es llegar hasta la base del segmento y desplazarse para leer exactamente ese byte, o ese conjunto de bytes, pueden ser varios, ¿no? ¿Vale? La operación puede ser leer desde este byte 4 bytes, para abajo, supongamos, ¿no? Estamos hasta acá. Cuando yo tengo este tipo de estructuras, las direcciones lógicas ya vienen predefinidas en su estructura, en el sentido de que se definen cuántos bits se van a dedicar para indicar el número de segmento y cuántos bits se van a dedicar para el desplazamiento. Esos valores ya vienen predefinidos en la arquitectura, en el sistema operativo o en ambos, y eso ya determina algunos límites, ¿no? Que salen por pura combinatoria. Si yo tengo X bits para indicar el número de segmento, por combinatoria me da que 2 a la X me da todas las combinaciones posibles que yo puedo obtener. Esto igual después lo vemos un poco en la clase que viene. Entonces me permite saber que en direcciones con estos formatos no puedo tener más de 2 a la X cantidad de segmentos, y que al mismo tiempo el tamaño de cada segmento, si yo dedico Y bits a representar ese posible desplazamiento, eso me va a indicar que nunca puedo hacer un segmento más grande que 2 a la Y. ¿Por qué? Porque son todas las combinaciones que yo puedo expresar acá, y si yo acá quiero expresar cuánto me quiero desplazar dentro de un segmento, tiene sentido que me pueda desplazar desde el primer byte hasta el último. ¿Está bien? Entonces, bueno, estas son algunas cuentas que después vamos a ir viendo en la clase que viene y en la práctica para ir incorporando. Una cosa interesante es que con la segmentación la protección se puede hacer un poquito más granular, en el sentido de que no es la misma protección, si bien la protección funciona igual en su esencia, en el sentido de que si yo quiero acceder al número de segmento 3 con desplazamiento 100, cuando hago la cuenta y digo 200 más 100, eso me da 0x300, me estoy pasando del límite que era 0x2FFF, y esto produce una dirección inválida. En Linux es el error que se conoce como segmentation fault, pero bueno, al margen de esto. Pero aparte es interesante porque yo puedo aplicar permisos específicos para cada segmento. Puedo decir que un segmento del proceso, acuérdense que estamos viendo la tabla de segmentos de un proceso, ¿sí? Cada proceso tendrá su propia tabla. Entonces yo puedo indicar para cada segmento del proceso qué permisos se corresponden, y si la organización de los datos de ese segmento es cohesiva, va a tener perfecto sentido. O sea, si mi segmento es un segmento de datos, entonces yo tiene sentido que especifique lectura y escritura, como por ejemplo esto, RW, ¿no? Si mi segmento es un segmento de código, tiene sentido que yo especifique permisos de ejecución, que sería la X, que acá justo no hay ningún ejemplo, digamos, pero bueno, no importa. Entonces, se lleva muy bien la protección con los segmentos, ¿no? Porque los permisos que yo le voy a dar a todas las instrucciones de código van a ser las mismas. Se puede ejecutar, pero no se puede escribir ni leer. ¿Sí? Entonces, y la protección que le voy a dar al segmento de la pila también es el mismo para todos los elementos de la pila. Puedo escribir, puedo leer, pero no puedo ejecutar, supongamos, ¿no? Así que se lleva muy bien con este esquema. Bueno, esto por un lado como una introducción de lo que es segmentación. La clase que viene retomamos y profundizamos un poco más. Y ahora, segunda parte, introducción a lo que es paginación, ¿sí? Quinto esquema y último de la clase de hoy. Profe, Sí, una duda. Habíamos visto que el heap y la pila van creciendo bueno, la pila va creciendo y decreciendo a medida que avanza el proceso, el programa. sí. ¿Cómo se sabe en segmentación hasta dónde es el límite que se puede asignar de espacio en memoria, y si eso no choca contra otro proceso u otro segmento que está asignado para otra cosa? Bien, está buena la pregunta. En estos esquemas, en este esquema de segmentación pura, le llamamos así al esquema como lo estamos viendo ahora,
solamente vas a poder hacer crecer los segmentos dinámicos siempre y cuando no haya ningún otro segmento ocupando espacio al lado. Pero si no, no vas a poder hacerlo crecer. Así que ahí te vas a encontrar con un límite y se va a tener que producir un error. O vas a tener que reubicar el segmento. ¿Está bien? Ese límite del segmento tiene que poder cambiar dinámicamente, pero si se encuentra con un espacio ocupado, no puede avanzar. ¿Está bien? Así que tiene esa limitación. Pero en la clase que viene vamos a ver que este esquema de segmentación se va a combinar con otro esquema, con el de paginación, que ahora lo vamos a ver separado. Y al combinarse la segmentación con la paginación, ese problema de que no puedo hacer crecer el segmento va a dejar de ser un problema. ¿Está bien? Pero por ahora es así. En segmentación pura crece siempre y cuando esté libre el espacio al lado. Si no, no puede crecer el segmento. ¿Está bien? Ok, gracias. Bárbaro. Último esquema, paginación. Paginación simple, digamos, sin estar combinado con nada. Es un esquema parecido pero distinto. O sea, el criterio es que el proceso se divide en pequeñas porciones llamadas páginas. Pero esta vez no hay un criterio lógico con respecto a código por un lado, datos por el otro. Se divide en todas páginas independientemente de lo que haya. Y los tamaños son tamaños chicos. Mirá. Mientras que los segmentos son pocos y grandes, acá las páginas son chicas. Y no solo eso, sino que todas las páginas tienen el mismo tamaño. Y como parte final de esta estrategia que ahora vamos a ver dibujada, la memoria se considera dividida en frames, que son huecos que tienen el mismo tamaño que las páginas. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? El proceso, acá vemos el proceso 1, se divide en un montón de páginas, en este caso está dividido en 8 páginas, ¿está bien? Todas del mismo tamaño. Y por otro lado, la memoria está dividida en frames, que son huecos, que tienen el mismo tamaño de las páginas. Entonces, cuando yo el proceso lo cargo en memoria RAM y lo divido primero en páginas, empiezo a llevar cada una de las páginas a los distintos frames que yo encuentre disponibles. ¿Está bien? Y los puedo poner en cualquier lugar, no tienen que estar necesariamente continuos. Creo una tabla de páginas del proceso, que es lo que me va a indicar para cada página del proceso en qué frame fue guardado. ¿Sí? Esta es otra tabla administrativa que el sistema operativo va a tener que gestionar. Para cada proceso que tengo en el sistema tendré que tener una tabla de páginas propia. ¿Sí? Ya no es como antes que yo tenía una tabla de particiones para todo el sistema. Ahora tengo una tabla de páginas por cada proceso, así como tenía una tabla de segmentos por cada proceso, ¿no? Acá también tenía una tabla por cada proceso. O sea que se nos agrega, a medida que es más complejo el sistema, más estructuras administrativas, ¿no? Un esquema como este no tiene fragmentación interna, no tiene fragmentación externa, y sí tiene fragmentación interna. ¿Por qué tiene interna? Porque las páginas tienen un tamaño fijo que no se puede cambiar. Entonces, si yo generé un código de un proceso que ocupa un tamaño equivalente a 3 páginas y medio, el sistema no le va a asignar 3 páginas y medio, le va a asignar 4 páginas. ¿Está bien? Y ahí tenemos un poco de fragmentación interna. Pero, si miran bien, no tenemos nada de fragmentación externa en este ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso se divide en páginas y yo lo puedo guardar en cualquier lugar, no tiene que estar contiguos. Entonces, cualquier frame que esté libre es candidato para que yo guarde una página ahí. Así que un esquema como este no hay forma de que sufra fragmentación externa. ¿Está bien? Direcciones lógicas, en este caso formadas por número de página y desplazamiento, ¿sí? En vez de número de segmento ahora es número de página. Y el proceso es similar en el sentido de que para una dirección lógica formada por número de página y desplazamiento dentro de esa página, el hardware, ¿sí? La MMU, va a leer la tabla de páginas y va a decir, ok, número de página 2, ¿en qué frame está ubicado? En el frame 9. Bárbaro. Entonces, la dirección física está en realidad formada por el frame 9 y el desplazamiento a 50. Este número se lleva igual.
Eso termina implicando ir al frame 9 que estamos viendo acá y desplazarse a 50 bytes de arriba para abajo, supongamos, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces dijimos que las direcciones lógicas están conformadas por número de páginas de desplazamiento. ¿Sí? Con saber la cantidad de bits que conforman el número de página o el desplazamiento, puedo sacar algunos cálculos interesantes que después profundizaremos. ¿Está bien? Y fíjense este ejemplo. Número de página 2, desplazamiento a 50. Esto es una dirección lógica. ¿Sí? En un ejemplo en el cual tenemos 16 páginas por proceso y páginas de 4096 bytes. ¿No? ¿Cuál es la dirección física? A través de ir a la tabla descubrimos que es el frame 9 y este mismo desplazamiento. Pero en la paginación la dirección física se puede expresar de varias maneras. Esta es una, la primera, frame 9, página 950, pero también puedo agarrar estos números en decimal y ponerlos en binario. Esto es de acá arriba, y acá tengo una dirección lógica también. Solo que los pares están expresados en binario, y yo los podría pegar estos dos y verlos como si fuera un único gran número. Sería una dirección lineal, pero sigue siendo una dirección lógica, ¿no? Y podría expresarlo en decimal también, en vez de en binario, ¿no? Lo mismo pasa con la dirección física. Estos números 9 los puedo expresar en binario, en hexadecimal lo puedo expresar en binario, estos los puedo pegar, y también puedo expresar esto en decimal. Esto es la misma dirección física expresada de manera lineal en decimal. ¿Está bien? Vaya manera de escribir lo mismo. Después vamos a ver que a veces para hacer algunas cuentas nos sirve más que esté de una manera o de otra. Fíjense cómo calculó acá la dirección lógica. Yo acá les dije que la pasaba a binario y que después este binario los pegaba, pero esto se puede hacer matemáticamente, ¿no? Si yo quiero acceder a la página 2 y a mí me dicen, mirá que las páginas tienen un tamaño de 4096 bytes, recordemos, todos los procesos tienen el mismo tamaño de páginas y las páginas son iguales para todos los procesos. Entonces, suponiendo un sistema donde tengo páginas de 4K bytes, si yo digo quiero acceder a la página 2 del proceso, desplazamiento 950, puedo llegar al número en decimal multiplicando 2 por el tamaño de cada página y después sumándole el desplazamiento, ¿no? Me da este número que, si se fijan, es lo mismo que hemos obtenido acá, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Número de frame multiplicado por el tamaño del frame, que es igual al de la página, ¿sí? Más el desplazamiento, mismo número, me da este valor. ¿Está bien? Bueno, ¿tenemos protección con paginación? Sí, cada página, en la tabla de páginas del proceso, aparte de indicar dónde se guardó, se le puede indicar una protección. ¿Sí? Lectura, escritura, ejecución. Y acá hay un bit válido e inválido que lo vamos a ver la clase que viene, pero tiene que ver un poco con la seguridad. Perdón, más que con la seguridad tiene que ver con la memoria virtual. Por ahora no lo vamos a ver, lo vemos en la clase que viene. Tener paginación hace más fácil que los procesos compartan memoria, lo vemos visualmente, ¿no? La tabla de páginas de dos procesos pueden cada uno desde su página apuntar al mismo frame de la memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa? Están compartiendo la memoria, ¿sí? Así que nada, eso se presta para eso muy fácilmente. ¿Está bien? Y finalmente, sí. Esa compartición, por ejemplo, podría ser lo que habías dicho antes de una biblioteca dinámica. Sí, también aplicaría para una biblioteca. Sí, sí, sí. Exactamente. Y acá en el ejemplo están puestos como que en ambos procesos es la página 1 de cada proceso, pero no tiene que ser necesariamente así. Para el proceso 2 podría ser la página 3, la que está guardada en el frame 8. ¿Sí? Es medio relevante, ¿no? Pero sí, ambas cosas.
Y bueno, en lo que es paginación, necesito tener una tabla de marcos libres, marcos es frames en español. ¿Para qué? Y bueno, para indicar cuál está libre y cuál está ocupado, ¿no? Se suele usar mucho a veces estructuras de tipo bitmaps, ¿sí? Los bitmaps son estructuras que indican libre o ocupado, pero por cada posición que tienen que marcar libre o ocupado, solo usan de espacio un bit, ¿sí? No un byte, que son 8 bits, sino un solo bit. Total, alcanza a contener un 1 indicando si está ocupado y un 0 si está libre, ¿no? Entonces, las estructuras de tipo bitmaps son prácticas porque ocupan muy poco espacio, ¿no? Pero nada, es una cosa más algorítmica, pero a veces lo mencionamos. Entonces, el sistema tiene que tener un bitmap de frames. Para todos los frames de una computadora, ¿sí? Que acuérdense, son las porciones de la memoria RAM, poder saber rápidamente cuáles están libres, ¿sí? Para después poder asignarlos cuando tengo que cargar un proceso nuevo, supongamos. Bueno, bien. Y ya para cerrar, la combinación de las dos, todavía sin memoria virtual, la combinación de los dos es segmentación paginada, ¿sí? Básicamente es, agarro el proceso, lo divido en segmentos, y cada segmento lo divido en páginas. Entonces ahora tengo una tabla de segmentos para un proceso, y por cada segmento tengo, en realidad, primero una tabla de páginas de ese segmento, de ese proceso, que me va a indicar en qué frames fueron guardadas las páginas del segmento 0 para este proceso. ¿Está bien? Combinaciones, segmentación paginada. ¿Sí? Intenta conseguir un poco lo mejor de los dos mundos con un grado de overhead mayor, ¿no? Al tener un esquema que combina, nuestras decisiones lógicas ahora son trifectas, para decirlo en términos de el hipódromo de Palermo y de las apuestas de los caballos y eso. Una decisión lógica en este caso está formada por el número de segmento al cual el proceso quiere acceder, dentro de ese segmento el número de página, y dentro de esa página el desplazamiento, ¿no? Combinamos un poco las estrategias, ¿sí? Bueno, ¿quedó alguna duda hasta acá de esto? Vamos a ver, ahí preguntan, ¿vamos a ver paginación de los niveles? Sí, pero la clase que viene, porque la paginación jerárquica, que puede tener 2 o más niveles, se implementa cuando se tiene memoria virtual. ¿Está bien? Así que la clase que viene vamos a hablar de ese tipo de paginación. Exacto. Bueno, bárbaro. Es la del TP, así que el martes ahí estaremos dándole duro y parejo a la paginación de muchos niveles. Bueno, con esto que vimos, una gran introducción a conceptos básicos de memoria, siempre lo que es memoria física o real exclusivamente, ¿sí? Vimos estrategias de particionamiento, vimos conceptos como direcciones lógicas y físicas. Ya con esta base de conocimientos, la clase que viene vamos a hablar de memoria virtual, ¿sí? Donde vamos a expandir el uso de la memoria RAM para usar más que la memoria RAM y tener una memoria más grande, básicamente expandiendo la memoria RAM usando el disco o cualquier almacenamiento secundario como una extensión de la memoria RAM, y entonces tener un espacio más grande, pero aplicando un montón de técnicas complejas para que eso funcione automáticamente sin que el proceso se dé cuenta, ¿no? Así que recién eso lo vamos a ver bien en la clase que viene. Bueno, voy a dejar Profe, de una grabar. consulta. Sí. La tabla de segmentos se guarda en el PCB, tabla de segmento y de página. En el PCB tenés un puntero a esas tablas, ¿sí? Pero no Y vas a eso tener una está tabla en adentro el. porque suelen ser tablas de tamaño variables, dinámicas, a veces, ¿sí? Pero sí Ok, un puntero, ok. digamos. Bien. Sí, sí, exacto. Siempre todo lo que tenga que ver con el proceso me gusta porque estas preguntas hablan de que están entendiendo bien cómo se relaciona todo. Todo lo que tenga que ver con estructuras de un proceso se tiene que poder llegar a través del PCB. Entonces, si la estructura no está dentro del PCB, está apuntada por el PCB. Así que genial.
Bueno, buenísimo. ¿Cómo estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a dejar de grabar.